Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Repito. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Este versículo afirma que el que tiene las fuerzas en Dios también tiene sus caminos en Él, porque no podemos tener fuerzas en Dios si nuestros caminos tampoco están en Él. Sansón es un hombre que tenía una fuerza dada por Dios, que dice la palabra que esa fuerza se activaba cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Pero ¿qué pasa? Sansón se distrajo, Sansón se dejó seducir de Dalila. En el momento que Sansón se deja seducir de Dalila, entonces el Espíritu Santo se aparta de él y dice que sus fuerzas fueron quitadas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos distraemos y nos dejamos distraer y seducir, entonces el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener fuerzas. ¿Y qué pasa, hermano? Es que cuántas personas como Dalila se acercan en nuestra vida, cuántas personas se acercan como ella a querernos apartar del propósito de Dios en nuestra vida. Aléjate de esas personas. Entonces, Jehová te da las fuerzas, pero depende de ti si tú las puedes mantener. Dios le dio fuerzas a Sansón, pero ¿qué pasa? Él se distrajo, se dejó seducir y sus fuerzas fueron quitadas, entonces no las pudo mantener. Entonces tú tienes que mantener las fuerzas que Dios te da, o sea, tienes que mantener al Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo es que va a obtener sus fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas eran por medio del Espíritu Santo. Si no mantenemos al Espíritu Santo, vamos a enfrentar la tentación con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa si lo enfrentamos con nuestras propias fuerzas? Entonces vamos a caer. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque no somos nosotros que vamos a pelear, sino Él. Entonces, dice la palabra, un hombre llamado Job, dice que Satanás le quitó todo lo que tenía terrenal. Porque lo que tú tienes en el cielo, Él no te lo puede quitar. Satanás pensaba haberle quitado todo a Job, pero el todo de Job era Dios, y no se lo pudo quitar. Porque es muy fácil creer cuando todo te va de bien, el bien y mejor, pero cuando el cielo se calla, ahí verdaderamente se reflejan los verdaderos hijos de Dios. Cuando Dios empieza a quitar cosas en tu vida, ahí verdaderamente se pueden reflejar cuáles son los hijos de Dios. Cuando Dios empieza a quitar cosas, ¿cuáles son los que dicen Jehová dio y Jehová quitó? Muchos empiezan a quejar, muchos empiezan a justificar a Dios, pero hay otros que saben que Dios está con ellos y que no van a enfrentar sus fuerzas solos. En este Salmo 122, versículo 1-2, David pensaba que Dios lo había abandonado, y él escribe esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche para mí no hay reposo. David se sentía abandonado y confundía el silencio de Dios con abandono, y era que Dios lo estaba preparando para mostrarle su gloria, porque antes de David ser rey, él se enfrentó con leones, él fue atribulado, tuvo problemas. Entonces, queremos enfrentar a gigantes cuando todavía estamos enfrentando a hormigas, y queremos forzar las puertas de Dios, pero tú no puedes forzar las puertas de Dios, sino que tienes que esperar que Él las abra. Okay. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que seguirla, porque hay muchas personas que Dios le da una palabra a través de un profeta, y muchos dicen la profecía no se cumplió, pero ¿qué tú estás haciendo para que esa profecía se cumpla? ¿Qué tú estás haciendo para que la palabra que Dios te dio sea manifiesta en tu vida? Porque muchos están esperando el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios no está esperando a ellos. Muchos se confían en ver esa profecía sentado cuando no debería ser así. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Y habla de la permanencia de Dios en la vida de un hombre
va a ser tu entrega total. Es que Dios no puede habitar en ti si tú no te entregas totalmente. Tú tienes que rendir tu corazón y tienes que estar totalmente dependiendo de Él. Aleluya. Y no podemos estar un día bien, un día mal, un día cansado, un día agotado, un día frío, un día caliente. Usted tiene que estar rendido todos los días. Su lámpara no se puede apagar, que se apague esa lámpara, no usted. Tal vez muchos tengan problemas, pero Salmo 34, versículo 19 te dice: muchas son las aflicciones del justo, pero más de todas ellas te libra Jehová. No se trata de tus fuerzas, sino de tu rendimiento al Espíritu Santo. Las fuerzas de razón dependían de tu obediencia, o sea, tus fuerzas dependen de tu obediencia. Si tú no obedeces al Espíritu Santo, entonces tú no vas a tener fuerza para luchar con las tentaciones. Y Lucas 1:27 dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios, o sea, no hay limitación para Dios. Y tu proceso será el testimonio que reflejará la gloria de Dios en tu vida. O sea, tu proceso será el testimonio que afirmará que ninguna cosa es imposible para Dios. Todas esas pruebas, todas esas dificultades, no es porque Dios no te ama, no es porque te ha dejado solo, es porque Él está preparando un testimonio para que tú puedas decir: si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. Muchos piensan que Dios lo ha dejado solo, muchos piensan que ellos están solos, pero que tú no estás solo porque Dios está contigo. Muchas veces tú dices: Dios, yo no puedo, pero Él te dice: no te preocupes porque yo sí puedo. Aleluya. Así es. Santo. Y duele cuando tu propia casa se levanta, cuando Satanás comienza a usar gente que tú amas. Pero tienes que decir como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David escribió este salmo cuando David no escribió este salmo cuando él estaba en su mejor momento. David escribió este salmo cuando él estaba en el desierto, que se le había acabado la comida y lo vamos a buscar algo de Nabal. Y gente que David había ayudado, ahora dice: ¿quién es David? Yo no te conozco. Y es que gente que tú ayudaste, duele cuando ahora se te niega. Y es que aunque no le haya dado la comida a David, su dependencia no venía de ellos, su dependencia venía de Dios. Aleluya. Cristo vive. Y es que tú tienes que decir: nada me faltará, aunque hoy tú no veas nada. Tú tienes que decir: nada me faltará, aunque hoy tú veas lo contrario. Tú tienes que decir: nada me faltará, aunque mañana tú no sepas lo que vas a comer. Porque de eso se trata la fe. Porque muchos solo confían cuando todo va de bien en bien. Pero cuando Dios comienza a probarte, porque la fe se trata de ver algo, de creer algo que tú no ves. Aleluya. Y si cuando el apóstol Pablo iba a ser decapitado, él no estaba pensando en el dolor que le ponía en la cabeza, él no estaba pensando en el sufrimiento que le podía pasar. Él estaba pensando en el reino de Dios y que si se moría, como quiera viviría, porque estaría con Dios. Y si no lo mataran, como quiera seguiría predicando la palabra de Dios. O sea, por las dos cosas que él estaba pagando. Y si te enfocas en el reino de Dios, te darás cuenta que ese dolor no es nada con lo que Dios te tiene preparado en el cielo. Así es. Y yo estaba donde mi tía Rosalba y veía un mensaje que ella escuchaba que decía que no debemos despegar la mirada, porque cuando Eliseo recibió la doble porción, él no despegó la mirada de Elías. Y como él no despegó la mirada de Elías, usted no puede despegar su mirada de Dios, porque si quiere una doble porción, si usted quiere que Dios lo use, entonces no puede despegar la mirada de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendecido es Proverbios 10:18. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. O sea, no dejes de correr hacia Dios. No despegues tu mirada de él y serás levantado.